Si te estás preguntando qué no te deberías perder en Barcelona, prepárate porque te vamos a presentar 50 lugares increíbles en la capital de Cataluña. Tanto si es tu primera vez en Barcelona como si ya conoces la ciudad, esperamos que la lista que hemos preparado te dé muchas ideas para una estancia genial. Te vas a encontrar lugares muy conocidos y también otros bien menos famosos que probablemente te sorprenderán. ¿Qué tal? Sed muy bienvenidos a España Total, el canal donde queremos que seáis más felices viajando por la península ibérica con la ayuda de la información contenida en los vídeos del canal. Vamos allá con la lista en riguroso orden alfabético. Encontraréis enlaces a todos los lugares mencionados en el primer comentario debajo del vídeo. El Aeri del Port, también conocido como Teleférico del Puerto, transporta pasajeros entre la Barceloneta y la montaña de Montjuïc. El teleférico y sus dos torres forman parte del paisaje de Barcelona desde su inauguración en 1931. En 10 minutos, las cabinas rojas del teleférico recorren una distancia de 1.292 metros, suspendidas de dos grandes torres metálicas que forman parte del patrimonio histórico y artístico de Barcelona. La subida a la torre del final de la Barceloneta se hace en ascensor e incluso antes de subirte al teleférico ya puedes disfrutar de unas vistas muy bonitas. Cuando llega el momento de entrar en la cabina se siente un pequeño escalofrío en el estómago, pero el momento de la salida y los 10 minutos de trayecto pasan rapidísimos. El paseo sobre el puerto de Barcelona es espectacular. Hay dos accesos, unos por la torre del barrio de la Barceloneta, a la que llegarás en los autobuses V15 o V19, el otro está en el Parque de Montjuïc, a donde se llega en el autobús 150. El trayecto es de pago y te recomendamos llegar con el billete reservado. El horario de apertura depende de la fecha del año. Ajuntament, el edificio del Ayuntamiento de Barcelona, está situado en la Plaza Sant Jaume, en pleno barrio gótico, justo enfrente del Palau de la Generalitat, que es la sede del Gobierno de Cataluña. El vestíbulo principal y la escalera gótica del ayuntamiento albergan un gran número de obras de arte, de artistas clásicos y contemporáneos también. Los domingos se puede participar en una visita guiada gratuita de 1 hora de duración por el interior del edificio, que incluye la sala en la que se reúne la Cámara Municipal, el Salón de las Crónicas, decorado con impresionantes pinturas, y el punto culminante de la visita, el magnífico Salón del Ciento, construido en el siglo XIV para ser el lugar de reunión del Consell de Cent, el Consejo de Ciento, una institución medieval formada por 100 personas que gobernaban la ciudad. La estación de metro Jaume I de la línea 4 está muy cerca del ayuntamiento. La visita guiada se realiza los domingos por la mañana y está disponible en español, en inglés o en catalán. La visita es gratuita, pero te recomendamos que reserves tu plaza con antelación. El Arco de Triunfo es uno de los monumentos más espectaculares de Barcelona y se construyó para ser la puerta de entrada a la Exposición Universal de 1888. El paseo que comienza en el arco permite llegar al Parque de la Ciudadela, que visitaremos más tarde en el vídeo. El arco se construyó con ladrillo visto, siguiendo el estilo neomudéjar muy en boga en la época. Este estilo muestra la fusión de elementos islámicos con otros estilos cristianos, utilizando el ladrillo visto no solo como material de construcción, sino también como decoración. A diferencia de otros arcos en los que predomina el espíritu militar, el de Barcelona hace hincapié en el progreso artístico, científico y económico más que en la conmemoración de victorias militares. El arco simboliza la puerta de Barcelona a la modernidad. Por esta razón, los 4 frisos del arco representan escenas de la vida civil. La estación de metro Arc de Triunfo está muy cerca. La anella olímpica, el anillo olímpico, es uno de los legados más importantes que dejó la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992. El anillo, situado en la cima de la montaña de Montjuïc, fue el corazón de ese gran acontecimiento deportivo. El anillo olímpico reúne una serie de importantes instalaciones deportivas y de ocio, como el Estadio Olímpico Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, una espectacular torre de comunicaciones y el Museo Olímpico y del Deporte.
Hoy en día se celebran numerosos acontecimientos deportivos y grandes conciertos de música tanto en el Estadio Olímpico como en el vecino Palau Sant Jordi. Justo fuera del Estadio Olímpico se encuentra el Paseo de la Fama. Este paseo, que imita al Paseo de la Fama de Hollywood, rinde homenaje a destacadas personalidades del mundo del deporte, tanto españolas como internacionales. A lo largo del paseo pueden verse las huellas de grandes deportistas de la historia. Y ya vas a ver qué interesante, porque cuando cada atleta dejó su huella, llevaba el calzado característico de su deporte. Los autobuses 125 y 150 te llevan al anillo olímpico. CaixaForum Barcelona es el nombre de un centro cultural gestionado por la entidad financiera La Caixa. El edificio ocupa una antigua fábrica textil, bello y único ejemplo de arquitectura industrial modernista en la ciudad, proyecto del renombrado arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch. Además de su colección permanente, CaixaForum acoge exposiciones itinerantes, que suelen ser de excelente calidad. La visita al CaixaForum te permite conocer distintas partes de la antigua fábrica, y el centro cuenta con una agradable cafetería en sus instalaciones. La estación de metro Plaza de España está bastante cerca, el centro abre de lunes a domingo y la entrada es de pago. El Camp Nou es el estadio del Fútbol Club Barcelona y una de las atracciones turísticas más visitadas de la ciudad. El estadio, situado en el distrito de Les Corts, se inauguró en 1957 y está a punto de finalizar una gigantesca reforma que lo dejará con capacidad para 105.000 espectadores. Está previsto que el nuevo y flamante Camp Nou abra sus puertas en 2026. El Fútbol Club Barcelona, el Barça, fundado en 1899, es un símbolo para la ciudad de Barcelona y también para Cataluña. Por eso su estadio es mucho más que un simple escenario de acontecimientos deportivos. Es una meca para muchos aficionados al fútbol de todo el mundo. Camp Nou Experience es el nombre que recibe el recorrido por las instalaciones del Camp Nou, que va a ser modernizado cuando se inaugure el estadio. La estación Palau Reial de la línea 3 del metro facilita el acceso al Camp Nou, al igual que muchas líneas de autobús. La Casa Batlló es una de las obras más importantes e impresionantes del genio Antoni Gaudí y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. Un acaudalado hombre de negocios encargó la remodelación casi total de un edificio ya existente a Gaudí, que por aquel entonces ya era un arquitecto famoso. La obra se terminó entre 1904 y 1906 y el trabajo de Gaudí refleja un estilo muy personal, inspirado en las formas orgánicas de la naturaleza. Gaudí creó una nueva fachada con muros ondulados. En lo alto del edificio, la torre coronada con una cruz de 4 brazos recuerda la espada de Sant Jordi atravesando el cuerpo del dragón, una referencia a Sant Jordi, a San Jorge, el patrón de Cataluña. Si la fachada y las partes exteriores de la Casa Batlló dejan boquiabierto a cualquiera, el interior no es diferente, presentando sorpresas a cada paso. La estación de metro Passeig de Gràcia está junto a la Casa Batlló. La entrada es de pago y la casa abre de lunes a domingo. A 173 metros sobre el nivel del mar, en lo alto del Parque de Montjuïc, se alza una fortaleza emblemática. El Castell de Montjuïc ha sido un símbolo de la represión y de las batallas que se han librado a lo largo de la historia de Barcelona. En varios momentos de esa historia, la ciudad de Barcelona fue bombardeada desde el castillo, que también fue utilizado como prisión. Con su privilegiada situación, ofrece una panorámica completa de la ciudad de Barcelona y un amplio control de los accesos desde el mar. El aspecto actual del castillo data del siglo XVIII. Desde 2007, el castillo es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Merece la pena visitarlo por sus magníficas vistas, tanto del puerto como de la ciudad, como por su historia. La línea 150 de autobús te lleva casi hasta el castillo. Está abierto de lunes a domingo y la entrada es de pago, con horario gratuito los domingos. Oficialmente Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia, que es la patrona de Barcelona, la Catedral de Barcelona ocupa un lugar destacado en el corazón del barrio gótico de la ciudad. La catedral gótica recibió una nueva fachada en el siglo XIX que intenta seguir el estilo original del templo. El cimborrio se terminó en 1913.
El interior de la catedral sigue la línea de las grandes catedrales góticas. La parte más sorprendente de la catedral es probablemente su claustro del siglo XIV decorado con palmeras. El visitante no espera encontrar un oasis en pleno barrio gótico y mucho menos entre los muros de la catedral. En el claustro podrás ver una bandada de 13 ocas que supuestamente representan la edad de Santa Eulalia cuando fue martirizada. La estación de metro Jaume I es la más cercana a la catedral. Se paga para visitar el interior de la catedral y el templo abre de lunes a domingo. El CCCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, se inauguró en 1994 tras una profunda renovación del edificio que anteriormente ocupaba la Casa de la Caritat de Barcelona. El hermoso Pati de les Dones, el patio de las mujeres, es el elemento central del CCCB que permite acceder a las diferentes partes del centro. Es un lugar precioso donde lo antiguo y lo moderno se funden, reflejado en la inmensa fachada de cristal integrada en el antiguo edificio. Pero la razón por la que hemos incluido el CCCB en la lista es porque acoge exposiciones temporales que siempre son de una calidad superlativa. La parada de metro Universitat es la más cercana al CCCB. La entrada es de pago con horario gratuito los domingos y el centro abre de martes a domingo. El Centro Comercial Arenas de Barcelona es un centro comercial bastante diferente. Inaugurado en 2011, sorprende por el edificio que ocupa, la antigua Plaza de Toros de las Arenas. Tras la última corrida de toros en 1977, el espacio había quedado abandonado hasta que fue completamente renovado para convertirse en un bello centro comercial. Lo realmente destacado de este centro comercial es la fantástica terraza que está en lo alto del edificio. Es una terraza abierta, circular, que ofrece vistas de 360 grados de esta parte de Barcelona. Puedes subir a la terraza utilizando un ascensor panorámico de pago situado en el exterior del edificio. Pero también puedes subir a la terraza utilizando los ascensores y escaleras mecánicas disponibles en el interior del centro comercial de forma gratuita. La estación de metro Plaza de España tiene acceso directo al centro comercial que abre de lunes a domingo. El Eixample, el ensanche en español, es un rasgo del urbanismo de Barcelona que todo el mundo debería conocer, comprender y admirar. En el siglo XIX, Barcelona, rodeada por una muralla que la contenía dentro de lo que era la antigua ciudad, alcanzó una intensa densidad de población que requería un nuevo tipo de ciudad. El proyecto para ampliar Barcelona fue realizado por el ingeniero Ildefonso Cerdà y se denominó Proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona. Ensanche en castellano, Eixample en catalán, es el nombre que acabaría recibiendo el nuevo distrito. El ensanche actual refleja solo parcialmente el plan original del ingeniero, ya que ha sufrido numerosas modificaciones posteriores. El Eixample es un barrio de Barcelona caracterizado por el trazado regular de sus calles que forman cuadrados casi perfectos. Las calles discurren paralelas o perpendiculares al mar y los extremos de las manzanas coinciden con los puntos cardinales. Es una zona de calles anchas y aceras amplias. El ensanche podría definirse también como un parque de atracciones modernista al aire libre, y eso porque es la zona de la ciudad que concentra el mayor número de edificios modernistas, convirtiendo este arte en un paseo maravilloso. En el Eixample se puede apreciar un elemento muy característico en las esquinas de las manzanas, que es el chaflán, el diseño rectilíneo de las esquinas de las manzanas. Una de las avenidas más destacadas del ensanche es el Paseo de Gracia, la avenida más lujosa de Barcelona, que además de concentrar algunos de los edificios modernistas más conocidos, alberga hoteles de lujo y tiendas de diseño. El distrito del Eixample ocupa una extensión muy grande del centro de Barcelona e incluye muchos barrios dentro del distrito. En su corazón, el mencionado Paseo de Gracia tiene 3 estaciones del metro, con lo cual se hace muy fácil llegar a él. El mundo nace en cada beso es un fotomosaico realizado por el fotógrafo Joan Fontcuberta y el ceramista Antoni Comella.
Se inauguró en 2014 para conmemorar el tercer centenario de la derrota catalana en la Guerra de Sucesión Española. Los lectores del diario local El Periódico enviaron a la redacción fotografías que reflejaban el tema Momentos de Libertad. Con ellas, los artistas crearon 4.000 piezas de cerámica que juntas forman la imagen de dos personas besándose. Cuando se inauguró, el mural iba a tener una vida limitada, pero el Ayuntamiento de Barcelona decidió hacerlo permanente y nos alegramos mucho de ello. El mural está cerca de la Catedral de Barcelona y puedes llegar tanto desde la estación de metro Catalunya como desde la estación Jaume I. Encants Barcelona es uno de los mercados más antiguos de Europa. Sus orígenes se remontan a la Edad Media. A lo largo de su historia, Encants cambió varias veces de ubicación dentro de la ciudad de Barcelona hasta asentarse definitivamente en un moderno proyecto inaugurado en 2013. El nuevo mercado es un gran espacio diáfano, abierto por las laterales y con varias plantas conectadas por una rampa continua. Bajo un maravilloso techo se extiende una gran plaza con cientos de puestos que venden una gran variedad de productos. En Encants tienes tiendas, puestos típicos de mercadillo y espacios para subastas, una práctica singular de los Encants. En las subastas se venden grandes lotes de objetos. Una vez finalizada la subasta, el comprador de cada uno de esos lotes revende individualmente los objetos que compró en el mismo espacio central de los Encants. En los Encants encontrarás antigüedades y objetos de decoración, calzado, joyería, ropa nueva y usada, artesanía, perfumería y cosmética, maquinaria, mobiliario, complementos, telas, juguetes, papelería y muchos objetos de coleccionista. La parada de metro más cercana es Glòries y el mercado abre 4 días a la semana. Con motivo de la Exposición Internacional de 1929, se construyó una gran fuente en la avenida que va desde la Plaza de España hasta el Palacio Nacional. El término font mágica, fuente mágica, describe el espectáculo de música y luz, coordinado con el movimiento de chorros de agua que tiene lugar en esta fuente al final del día cuando se pone el sol. La fuente mágica es una de las atracciones turísticas más populares de Barcelona que atrae al espectáculo a muchas personas de diferentes edades. Los movimientos de los chorros de agua, que tienen más de 50 variaciones, se alternan según la música y los colores cambiantes, creando un espectáculo realmente mágico que encanta a todos los que lo presencian. En algunas fechas el programa de la fuente cambia. En septiembre la fuente es el escenario del acto final de las Fiestas de la Mercè de Barcelona. Y en las semanas previas a Navidad, el programa musical de la fuente está dominado por villancicos. La secuencia de música, luz y movimientos del agua se repite varias veces durante el horario de funcionamiento de la fuente mágica, por lo que no es necesario llegar justo al principio del espectáculo ni quedarse hasta el final. El espectáculo de la fuente se va repitiendo. La fuente mágica se quedó sin funcionar durante varios años debido a la extrema sequía que sufrió la ciudad de Barcelona. Se estima que la fuente va a volver a funcionar a partir de septiembre de 2025, fecha todavía por confirmar. La estación de metro Plaza de España es la más próxima de la fuente, el espectáculo es gratuito y solo tiene lugar algunos días de la semana. Consulta la web oficial de la fuente para saber cuáles son. La Fundación Joan Miró fue un sueño del genio catalán Joan Miró, que siempre quiso poner su obra al alcance del gran público. Para hacer realidad este sueño, el artista inauguró la Fundación Miró en 1975 en el Parque de Montjuïc. El arquitecto Josep Lluís Sert, amigo de Miró, diseñó el edificio que alberga la fundación, un espacio abierto que no solo cuenta con varias salas donde se exponen las pinturas y esculturas de Miró, sino también con numerosas terrazas al aire libre donde también se exhiben las obras del artista. Fue el primer museo de arte contemporáneo de Barcelona. Las pinturas y esculturas de la colección de la fundación permiten hacer un recorrido cronológico por la obra de Miró. El acervo del museo consta de más de 14.000 objetos, entre ellos 225 pinturas y 169 esculturas. Los autobuses 55 y 150 paran delante del museo, que abre de martes a domingo. La entrada es de pago. En el medio de la agradable Rambla del Raval, en el corazón del barrio del mismo nombre, se puede ver un gran gato, obra del artista colombiano Fernando Botero. Las formas redondeadas del gato resultarán familiares a cualquiera que conozca la obra de Botero.
El gato hace las delicias de niños y mayores. Las estaciones de metro Liceo y Paral·lel son las más próximas al gato. Las golondrinas son un tipo de embarcación turística que surca el puerto de Barcelona. Empezaron a navegar en 1888. El empresario cubano que fundó la compañía decidió poner nombre de ave a sus embarcaciones, mucho antes de que Barcelona adquiriera fama mundial. Mucho antes de la invasión turística, las golondrinas eran uno de los paseos clásicos de la ciudad. Yo mismo me subí, no me acuerdo, me lo han contado, a una de ellas cuando todavía era un bebé. Los modelos más antiguos, más pequeños, que aún pueden verse en acción, tienen dos cubiertas abiertas a los lados. Los modelos más modernos, incluidos los catamaranes de fibra, tienen una cubierta abierta en la parte superior y un espacio cerrado en la inferior. Las golondrinas hacen varios recorridos diferentes. Uno es más corto y circula por el puerto de Barcelona, incluida la terminal de cruceros. Y otro sale a mar abierto, navega hasta el puerto olímpico y un poco más allá antes de volver. El punto de partida de todos los recorridos está al pie del monumento a Colón, al final de las Ramblas. La parada de metro más cercana es Drassanes. Los barcos navegan de lunes a domingo con horarios que dependen de la época del año. Los precios dependen de la ruta. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, u Hospital de Sant Pau para abreviar, el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en español, es el mayor tesoro del modernismo catalán. El hospital es, de hecho, una auténtica ciudad modernista con calles, edificios y jardines. El complejo hospitalario de la Santa Creu i Sant Pau se inauguró oficialmente en 1930. El arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner se encargó del proyecto en el que también trabajó su hijo, así como destacados artistas modernistas. El impresionante edificio de entrada al hospital está coronado por una torre y un reloj. La fachada está repleta de mosaicos, capiteles y esculturas. El hospital está formado por 12 pabellones interconectados por una red de pasillos subterráneos. Domènech tuvo una visión muy moderna a la hora de diseñar el hospital, separando las distintas partes del centro y garantizando mucho verde, luz y tranquilidad, tanto para médicos como para pacientes. El hospital fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Con el crecimiento contemporáneo de Barcelona fue necesario ampliar el complejo actual construyendo edificios para un nuevo y moderno hospital que aparece a la izquierda de la imagen en armonía con los maravillosos edificios modernistas. Tras una profunda reforma que duró 5 años, el hospital modernista reabrió sus puertas en febrero de 2014. Como hemos informado repetidamente en el canal, creemos que el Hospital de Sant Pau es el gran tesoro desconocido de Barcelona, una visita imprescindible por la belleza que alberga en su interior un rico repertorio de artes modernistas. La estación de metro más cercana al complejo es Sant Pau 2 de Maig, en la línea 5. Está abierto de lunes a domingo y la entrada es de pago. La Pedrera, también conocida como Casa Milà, es una de las obras más importantes de Gaudí. Fue encargada por un joven adinerado que quería una casa que dejara Barcelona boquiabierta. Por su importancia para la historia del arte y la arquitectura, la Casa Milà fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984. La Casa Milà tiene 3 fachadas. El diseño de Gaudí unificó las fachadas como si fueran una sola, con sus formas ondulantes que recuerdan a una roca golpeada por las olas del mar. Las puertas de entrada combinan hierro forjado y cristal con representaciones de formas orgánicas. Los pisos se distribuyen en torno a 2 patios interiores que garantizan la luz y la ventilación. La visita a la Pedrera incluye un recorrido por un piso amueblado y ambientado como si estuviera ocupado por un antiguo vecino del edificio. El ático de la casa conserva su aspecto original con bóvedas de ladrillo. Actualmente es un espacio en el que se presenta la obra de Antoni Gaudí a través de dibujos, maquetas, fotografías y audiovisuales. La terraza de la Pedrera es un espacio fantástico, con sus diferentes partes conectadas por escaleras y pasarelas que siguen el desnivel provocado por el diseño del techo del ático que está justo debajo. Las chimeneas de ventilación diseñadas por Gaudí parecen guerreros con sus cabezas adornadas con cascos. La estación Diagonal del metro de Barcelona es la más cercana a la Pedrera, que abre de lunes a domingo y tiene entrada de pago. Las Ramblas son el paseo más conocido y popular de Barcelona. Sí,
es un lugar mega turístico. Y sí, si le preguntas a un barcelonés, muchos de ellos no recordarán cuándo fue la última vez que pisaron las Ramblas. Es territorio guiri, de gringos, de extranjeros. Y sin embargo, en su kilómetro de longitud, desde el inicio en la Plaza de Cataluña hasta su final en el Port Vell, el antiguo puerto de Barcelona, hay muchos lugares interesantes por descubrir. A pesar de ser una única avenida, cada tramo de las Ramblas tiene un nombre diferente, como Rambla de Canaletas, Rambla de los Estudios o Rambla de San José, lo que puede confundir a los visitantes. Por eso puedes oír hablar tanto de la Rambla como de las Ramblas. Hazle un favor a tu estómago y sobre todo a tu bolsillo y no comas ni bebas en los restaurantes de las Ramblas, la mayor trampa turística de Barcelona. Varias estaciones de metro de Barcelona te van a llevar hasta las Ramblas. Una de las visitas obligadas en las Ramblas es el Mercat de la Boquería, el mercado municipal más antiguo de Barcelona, inaugurado en 1840. La entrada principal está en la misma Rambla y también hay otra entrada en la parte trasera del mercado que da al barrio del Raval. Lo más llamativo de la arquitectura del mercado es su cubierta metálica de 1914 que divide el espacio en 5 naves idénticas. La Boquería cuenta con más de 300 puestos. Desgraciadamente, el turismo ha sido responsable por una descaracterización muy marcada del mercado, donde hoy es más fácil encontrar puestos que ofrecen productos para turistas como frutas exóticas, frutos secos, jamón y embutido, chocolates, dulces, zumos, platos preparados, que puestos que ofrezcan alimentos para los barceloneses. Cuando visites la Boquería disputarás tu espacio con otros turistas, no con vecinos de Barcelona yendo de compras. Aún así, no te pierdas el mercado porque su arquitectura es muy bella. La estación de metro Liceu está muy cerca del mercado, que abre de lunes a sábado. Aunque cuenta con un espectacular edificio centenario, el Mercat de Sant Antoni es un gran desconocido para muchos de los que visitan Barcelona. El mercado se ha situado en el barrio del mismo nombre, que forma parte del distrito del Ensanche. Es un bello edificio modernista inaugurado en 1882. Construido con estructuras metálicas típicas de los mercados de la época, es un ejemplo de las posibilidades arquitectónicas que ofrece el hierro fundido. En las puertas del mercado verás el escudo de Barcelona. Tras años de reformas, el mercado reabrió sus puertas en 2018. Los puestos de comida, frecuentados por los vecinos del barrio, ocupan el centro del mercado. En otra parte hay tiendas de ropa, calzado y menaje del hogar, los llamados encants de Sant Antoni, donde se reúnen las nuevas generaciones de comerciantes de telas que antes estaban en el vecino paralelo. La estación de metro Sant Antoni está cerca del mercado, los puestos abren de lunes a viernes y los encants abren lunes, miércoles, jueves y sábado. El Mercat de Santa Caterina tiene una larga historia y fue el primer mercado cubierto de la ciudad cuando se inauguró en 1845. El mercado fue remodelado en 2005 y de su diseño original solo quedaron las puertas. Los arquitectos responsables de la renovación dejaron una atractiva huella visual en el tejado ondulado cubierto de mosaicos cerámicos con los colores de los alimentos que se venden en el mercado. Fue una solución arquitectónica innovadora, diseñada para ser vista desde arriba, rompiendo con la estética de los edificios colindantes. Los puestos del mercado son frecuentados por los vecinos del barrio que siguen comprando alimentos frescos y de calidad en mercados como este. En la parte trasera del mercado se encuentra una pequeña unidad del Museo de Historia de Barcelona. Recorre la historia de Barcelona desde la época romana hasta la más reciente remodelación del mercado. La estación de metro más cercana al mercado es Jaume I. El mercado abre de lunes a sábado con diferentes horarios cada día de la semana. El Mercat del Born es probablemente el ejemplo más grandioso de arquitectura modernista basada en estructuras de hierro. El mercado fue conocido en su tiempo como la Catedral de Hierro y Cristal. El mercado se construyó en 1878. Hasta 1920 fue el mercado del barrio del Born dentro del distrito de la Ribera. A partir de entonces se convirtió en el mercado central de frutas y verduras de Barcelona hasta 1977. En 2002 se iniciaron importantes obras de restauración del mercado que iba a albergar una gran biblioteca pública. Durante esas obras de restauración salieron a la luz valiosos restos arqueológicos de la época medieval y del siglo XVIII.
El proyecto de renovación del mercado tomó entonces un nuevo rumbo. Ya no iba a ser una biblioteca y se convertiría en lo que hoy, tras varios cambios de nombre, se conoce como el Born Museu d'Història de Barcelona, un centro museístico inaugurado en septiembre de 2013. Los hallazgos arqueológicos localizados en el interior del mercado se conservaron y se pueden contemplar desde las pasarelas y pasillos que rodean la zona. La estación de metro más cercana es Barceloneta. El mercado abre de martes a domingo. La entrada al mercado es gratuita, solo vas a tener que pagar si quieres bajar a los restos arqueológicos o visitar alguna exposición temporal. Miradores de Montjuïc es un término que hemos elegido para englobar varios miradores del Parque de Montjuïc. No es un lugar que exista con ese nombre. Son miradores cercanos al castillo de Montjuïc y al Hotel Miramar que ofrecen magníficas vistas de la ciudad, además de estar situados en jardines de gran belleza. Alegrarán el día a aquellos a los que les gusten las vistas panorámicas tanto hacia la ciudad como hacia el puerto y el mar. Los miradores del Poble Sec y Miramar están cerca del Hotel Miramar. El mirador del alcalde está en el camino entre ellos y el castillo. Recomendamos tomar el autobús 150 hasta el castillo y luego bajar caminando hasta los miradores, que están abiertos las 24 horas del día con acceso gratuito. El monumento a Colón, que se alza en la confluencia de las Ramblas con el mar, es una de las imágenes más reconocibles de Barcelona. La construcción del monumento en honor al navegante formó parte de la gran renovación del litoral barcelonés impulsada por la Exposición Universal de 1888. La estatua de Colón mide 7 metros de altura y es de bronce. En lo alto de una gran columna de 60 metros de altura, el navegante Cristóbal Colón señala con el dedo hacia las Américas, según algunos, y hacia la salida de Barcelona por mar hacia las Américas, según los que entienden mejor dónde están los puntos cardinales. En lo alto de la columna, a los pies de Colón, hay un mirador. Se llega a él subiendo en un minúsculo y estrecho ascensor. Las vistas de 360 grados son muy bonitas. El puerto, las Ramblas, Montjuïc y otras partes de Barcelona. Varias placas informativas ayudan a identificar los principales lugares de interés. En la base de la columna hay 8 estatuas de leones y 8 relieves que reproducen momentos históricos de la vida de Colón. La estación de metro más cercana es Drassanes, el monumento abre de lunes a domingo y el acceso al mirador es de pago. MUHBA era hasta hace poco el nombre que recibía lo que hoy se conoce como Museu d'Història de Barcelona, una red de museos que cuentan la historia de la ciudad desde los tiempos de Barquino, la ciudad romana que dio origen a Barcelona. Entre los diversos centros, el de la Plaza del Rey es especialmente interesante, además de ser la unidad más importante de la red de museos. El museo, ubicado en parte en el subsuelo de la Plaza del Rey, que visitaremos más tarde en el vídeo, reúne objetos encontrados en excavaciones que retratan diferentes periodos históricos de la ciudad. Adentrarse en el subsuelo de la plaza es como viajar a las antiguas calles de Barquino, la Barcelona de la época romana. El complejo museístico también está formado por restos de la Barcelona del siglo VII y edificios de la Barcelona medieval del siglo XIII. Entre los edificios medievales destacan el Palau Reial, con su hermoso Saló del Tinell, y la Capilla de Santa Àgata, que podrás ver si visitas el museo. La estación Jaume I está muy cerca del museo, que abre de martes a domingo. La entrada, que permite visitar todos los museos de la red, es de pago, pero hay horarios gratuitos. El Museu d'Història de Catalunya está situado en el Palau del Mar del Port Vell, el antiguo puerto de Barcelona, justo a la entrada del barrio de la Barceloneta. Ocupa el Palau del Mar, que es el único edificio que se conserva del antiguo puerto. El museo se creó en 1996 para albergar objetos relacionados con la historia de Cataluña desde sus orígenes hasta la actualidad. El museo está dividido en 7 espacios temáticos repartidos en sus 4 plantas que están conectadas por rampas. Estos espacios permiten revivir momentos de la historia de Cataluña a través de una propuesta bastante lúdica, con numerosas recreaciones de diferentes periodos históricos, empezando por la prehistoria, pasando por la Edad Media, la industrialización, la guerra civil y la dictadura, hasta el retorno de la democracia. La terraza de la parte superior del edificio ofrece vistas al puerto viejo de la ciudad.
La estación de metro Barceloneta está muy cerca del museo, que abre de martes a domingo. La entrada es de pago, pero hay horarios gratuitos. Cómo nos gustan los museos que tienen una fuerte conexión con la historia de la ciudad en la que se encuentran. Y el Museo Marítimo de Barcelona es un recordatorio del pasado marítimo de la ciudad. Está ubicado en el edificio que antiguamente ocupaban las drassanes, las atarazanas en español, un bello ejemplo de arquitectura gótica cívica. En estos astilleros se construyeron los barcos que sirvieron a la Corona de Aragón. El museo cuenta con varias maquetas y recursos interactivos para mostrar cómo eran los astilleros. Fundado en 1929, el museo cuenta con una amplia colección de obras que ayudan a comprender la vinculación de Barcelona con el mar a través de su historia. Entre las obras hay una gran variedad de maquetas de barcos de todos los tamaños, entre las que destaca la pieza más importante de la colección, una espectacular reproducción a escala real de la galera real de Juan de Austria que participó en la batalla de Lepanto. El pailebote, un tipo de goleta pequeña, forma parte de la colección de barcos del museo y puede visitarse en el Puerto Viejo, donde está amarrado. El Museo Marítimo cuenta con una de nuestras cafeterías favoritas de Barcelona, situada en un hermoso jardín junto al edificio principal. La estación de metro Drassanes está junto al museo, que abre de lunes a domingo. La entrada es de pago y hay horarios gratuitos. Dominando el paisaje de la montaña de Montjuïc se encuentra el monumental Palau Nacional, sede del Museo Nacional d'Art de Cataluña, también conocido como MNAC. De estilo modernista, el Palau se construyó para ser el centro de la Exposición Universal de 1929. El palacio fue objeto de una profunda renovación que finalizó en 2004, cuando las colecciones del MNAC pudieron exponerse por primera vez. La colección del museo lleva a los visitantes a través de casi 1000 años de historia del arte catalán. El acervo incluye pinturas, esculturas, artes decorativas y mucho más. Hay secciones dedicadas al arte románico, al gótico, renacentista, barroco, así como una sala dedicada a Picasso. Lo más destacado del museo es la sección dedicada al arte románico, probablemente una de las mejores del mundo, con pinturas y esculturas procedentes de iglesias de los Pirineos. El museo contiene las pinturas originales que se encontraban en los ábsides de estas pequeñas iglesias, que fueron retiradas y transportadas intactas desde las montañas hasta Barcelona. También hay una sección dedicada al modernismo con obras de los nombres más importantes del movimiento. El museo contiene piezas de mobiliario de las casas modernistas más importantes. Los que visitan el museo pueden subir a la terraza del Palau Nacional. Desde lo alto hay unas vistas maravillosas de la ciudad de Barcelona. Una pasarela permite rodear la terraza caminando entre las grandes cúpulas y torres de la parte superior del edificio. La subida a la terraza se hace en ascensor y algunos tramos de escaleras, la bajada en ascensor. La visita a la terraza está incluida en la entrada del museo. La línea 150 de autobús para muy cerca del museo, que abre de martes a domingo. La entrada es de pago, pero hay horarios gratuitos. Eso sí, te recomendamos reservar anticipadamente la entrada en el caso de que quieras aprovechar el horario gratuito. El Museo Picasso está situado en una de las calles más importantes de la Barcelona medieval. El museo, que abrió sus puertas hace 50 años, ocupa 5 palacios góticos que se han interconectado para formar un espacio museístico único. La idea del museo partió de Jaime Sabartés, amigo personal de Picasso. Sabartés quería que el museo se construyera en Málaga, pero fue el propio Picasso quien sugirió que fuera en Barcelona. Desde 2003, Málaga cuenta también con un museo dedicado a Picasso, con un número de obras bastante menor que el de Barcelona. La visita al museo es una combinación de la visualización de la obra de Picasso y un sorprendente recorrido por los bellos patios góticos de los palacios restaurados y adaptados para albergar esa colección. El museo cuenta con más de 3.800 obras de Picasso, entre las que destacan las realizadas en su juventud. Lo más destacado de la colección es la serie de reinterpretaciones que Picasso hizo del cuadro de Velázquez Las Meninas, cuyo original puede verse en el Museo del Prado de Madrid. La estación Jaume I es la más cercana al museo, que abre de martes a domingo. La entrada es de pago y existe un horario gratuito que debe reservarse 4 días antes de la fecha de la visita.
El Palau de la Generalitat, sede del Gobierno de Cataluña, está situado en la plaza de Sant Jaume, en pleno centro de la ciudad, justo enfrente del ayuntamiento que visitamos al principio del vídeo. La fachada del Palau de la Generalitat es de estilo neoclásico. En el interior, y como resultado de un largo proceso de construcción a lo largo del tiempo, hay una profusión de estilos, como el gótico, el renacentista y el barroco. En el interior destacan la galería gótica, el patio gótico, el patio de los Naranjos, la capilla de Sant Jordi y el salón de Sant Jordi, la sala principal del palacio. Se puede hacer una visita guiada que te llevará a muchos lugares de interés dentro del palacio, incluida la sala donde se reúne el gobierno catalán. Si te interesa la historia y la política, es un lugar fascinante y relativamente poco conocido. La estación Jaume I es la más cercana al palau. Las visitas guiadas suelen tener lugar los domingos, son gratuitas y hay que reservarlas con antelación. Reservar esa visita guiada da un poco de trabajo, pero merece la pena el esfuerzo. El Palau de la Música Catalana es uno de los tesoros más importantes del modernismo catalán. El arquitecto Lluís Domènech i Montaner, que también diseñó el Hospital de Sant Pau, que ya ha aparecido en el vídeo, recibió el encargo de construir una grandiosa sala de conciertos que fuera un centro de referencia para la música catalana. El Palau se construyó entre 1905 y 1908 y es, sin duda, una de las obras más espléndidas no solo del arquitecto, sino de todo el modernismo barcelonés. Con una superficie muy limitada y rodeado de calles estrechas, el proyecto supuso un verdadero desafío para el arquitecto a la hora de levantar su obra. En 1997, el Palau fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. La fachada del Palau es sorprendente. En la esquina hay un gran grupo escultórico como la proa de un barco que representa una alegoría de la música popular. El mosaico cubre gran parte de los techos, paredes y columnas, siempre con profusión de motivos florales. Y si el exterior del Palau es asombroso, las emociones se intensifican en su interior. La sala de conciertos es un espectáculo modernista único, con sus coloridas vidrieras, mosaicos y esculturas. En el techo, la increíble claraboya, que pesa 1 tonelada, es una maravilla. En el escenario, un grupo de esculturas con motivos musicales representan 18 musas de la música. No dejes de entrar en el Café Palau, situado a la izquierda de la entrada principal, y siente el sabor especial de este lugar. Será una pequeña muestra de toda la belleza que esconde esta joya. La estación de metro Urquinaona es la más cercana al Palau, que abre de lunes a domingo. La visita es de pago, hay una visita libre y una visita guiada un poco más cara que recomendamos para aprovechar al máximo el recorrido por el interior del Palau. El Palau Güell es una de las obras más importantes de Gaudí. Gaudí, que entonces tenía 34 años, recibió el encargo de construir la residencia de la familia Güell. Eusebi Güell era un importante y muy rico hombre de negocios y un gran mecenas de la cultura catalana. Apostó por el talento de Gaudí cuando el arquitecto aún no había alcanzado la fama. Gaudí tuvo libertad presupuestaria para crear un palacio capaz de albergar reuniones políticas, culturales y artísticas. El resultado fue uno de los primeros edificios modernistas del mundo. La fachada está revestida de piedra y adornada con un maravilloso trabajo de forja. En el interior, Gaudí utilizó los mejores materiales, incluyendo el mármol. En la parte superior del edificio hay algunas chimeneas, todas con formas y colores diferentes. Las chimeneas se asemejan a árboles y en ellas Gaudí utilizó por primera vez el trencadís, los fragmentos de cerámica que se convertirían en una de sus señas de identidad. El Palau fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984. La estación de metro Liceo es la más cercana al Palau Güell. Abre de martes a domingo y la entrada es de pago. El Parc de la Ciutadella, el Parque de la Ciudadela, en el corazón de la ciudad, es uno de los parques más importantes de Barcelona. También es el más antiguo. Se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1888, utilizando un espacio que antes ocupaba la antigua fortaleza de la ciudad, la Ciudadela. En el parque todavía se pueden ver varios edificios construidos específicamente para la exposición de 1888, entre ellos el Castillo de los Tres Dragones de Lluís Domènech i Montaner y el Hivernacle y el Umbracle
2 grandes invernaderos instalados en el parque. El hivernacle se construyó con hierro y cristal, imitando al Crystal Palace londinense. El Zoo de Barcelona también se encuentra dentro del parque. Y el edificio más grande del parque, de ladrillo rojo, es el Parlament de Cataluña, la Asamblea Legislativa de Cataluña. Antes de ser utilizado como parlamento, el edificio fue el arsenal de la fortaleza militar que antaño se alzaba en la ciudadela. Una de las partes más bellas del parque es el estanque con su fuente monumental. En este monumento trabajaron los mejores escultores de la época, entre ellos el entonces joven Antoni Gaudí, que colaboró en algunos elementos del diseño de la cascada. El parque es un lugar muy apreciado por barceloneses y visitantes que aprovechan para pasear, relajarse y hacer ejercicio. Para llegar al parque puedes tomar la estación Arc de Triunf o la estación Barceloneta del metro de la ciudad. El parque abre de lunes a domingo de 7 a 10:30 y la entrada es libre. El Parque de Montjuïc es el mayor parque de Barcelona y ocupa gran parte de la montaña del mismo nombre. El parque ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes en la historia de la ciudad, como los bombardeos desde su castillo, la Exposición Internacional de 1929 y, más recientemente, los Juegos Olímpicos de 1992. El parque contiene numerosos jardines, muchos de ellos sorprendentes, y miradores con vistas de la ciudad, y ya hemos visto varios en el vídeo. También contiene muchos museos, como el CaixaForum Barcelona, la Fundación Miró o el MNAC, que ya han aparecido en nuestra lista, y otros destacados como el Museo de Arqueología, el Poble Espanyol o la reconstrucción de uno de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura, el pabellón Mies van der Rohe. El Anillo Olímpico y la Fuente Mágica también se encuentran dentro del parque. Para subir al parque se puede utilizar el Aeri del Port, que ya hemos visto, el funicular de Montjuïc o el teleférico de Montjuïc que lleva hasta lo alto del castillo. La línea 150 de autobús es perfecta para recorrer el parque, que abre las 24 horas del día. Hay incluso escaleras mecánicas que te ayudarán en las subidas más empinadas. Una sugerencia: sube primero al castillo y dedica el día a completar la bajada hasta la Fuente Mágica al final de la jornada. En lo alto de la Sierra de Collserola se encuentra el Monte Tibidabo. En él te vas a encontrar el Parque de Atracciones del Tibidabo, el Parque de Atracciones de Barcelona. Con más de un siglo de historia, el parque pertenece al Ayuntamiento de Barcelona. Visible desde muchos puntos de Barcelona, el parque también ofrece una espectacular vista panorámica de la ciudad. En el parque, las atracciones del parque antiguo conviven con las más modernas sin comprometer su encanto especial. Una de las atracciones del parque que hará las delicias de los nostálgicos es el Museo de Autómatas, con cerca de 50 autómatas que datan del siglo XIX. Como curiosidad, Walt Disney ofreció un cheque en blanco para comprar la colección de autómatas, oferta que afortunadamente fue rechazada. Además de las atracciones de época, el parque cuenta ahora con atracciones más modernas. En la parte delantera del parque hay un mirador con vistas espectaculares de la ciudad de Barcelona. El acceso al mirador es gratuito. Junto al parque se encuentra el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, obra del arquitecto Enric Sagnier, que está rodeado por un muro de piedra de Montjuïc. Para llegar al Tibidabo hay un funicular que no forma parte del sistema de transporte público de Barcelona. También puedes tomar el funicular de Vallvidrera, que forma parte del sistema de transporte público de Barcelona. En la estación superior del funicular hay que cambiar a la línea 111 de minibús que lleva al parque. La entrada al parque es de pago y los horarios varían a lo largo del año. Una de las obras más conocidas y bellas del arquitecto modernista Antoni Gaudí es, curiosamente, el resultado de un fracaso urbanístico. Eusebi Güell, mecenas de Gaudí a quien conocimos al hablar del Palau Güell, encargó al artista un gran proyecto inmobiliario ubicado en un solar del barrio de Gràcia, entonces municipio independiente de Barcelona. El proyecto pretendía crear una especie de ciudad-jardín a la inglesa, hecho que justifica la grafía de park con la letra K. Este retiro bucólico, pensado para el descanso de unas pocas familias selectas y adineradas, suscitó un interés casi nulo. Cuando en 1914 se abandonó el proyecto de construcción de esta pequeña urbanización, tan solo se habían edificado 2 casas y las zonas comunes.
En 1918, los herederos de Güell vendieron los terrenos al Ayuntamiento de Barcelona, que decidió convertirlos en un nuevo parque para la ciudad. El parque fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Los pabellones que rodean la entrada están inspirados en el cuento de Hansel y Gretel y se construyeron para albergar la portería y la administración. En la escalinata central se encuentra uno de los iconos más conocidos de Barcelona, la famosa salamandra multicolor, también llamada dragón, cubierta de trencadís, una obra realizada con fragmentos de cerámica vidriada que, como mencionamos anteriormente, es una de las señas de identidad de Gaudí. Al final de la escalera se encuentra la sala hipóstila, que en el proyecto original albergaba el mercado local. En la sala hay 86 columnas que sostienen un techo ondulado cubierto con mosaico. Y encima de ese techo una plaza con unos bancos maravillosos. Para salvar los desniveles del terreno dentro del parque, Gaudí creó un sistema de puentes y viaductos sostenidos por columnas torcidas. Tanto los puentes como los viaductos se diseñaron para dar cabida a carruajes. Hay varias formas de llegar al parque. Una es tomar la línea 3 de metro hasta la estación de Lesseps y luego caminar. El parque se abre a las visitas turísticas a las 9:30 de la mañana de lunes a domingo. La hora de cierre depende de la época del año. La entrada es de pago y, por favor, ten en cuenta que no hay venta de entradas en el parque. Es imprescindible llegar con la entrada comprada con antelación. La Plaza de Cataluña es el corazón de Barcelona, el punto de encuentro entre los barrios antiguos de Barcelona y el ensanche. Algunas de las calles más importantes de Barcelona empiezan o pasan por aquí. Hasta que se derribaron las murallas de Barcelona y creció el ensanche, el lugar era un espacio a las afueras de la ciudad en un importante punto de entrada y salida de Barcelona. El plan para el ensanche no incluía una plaza, pero acabó surgiendo y convirtiéndose en el centro de la ciudad. En la plaza hay muchas esculturas de importantes artistas nacionales. En la actualidad, la plaza alberga hoteles y tiendas, incluido un centro del Corte Inglés. La plaza es hoy un centro neurálgico para el transporte de la ciudad, con líneas de metro, tren y autobús. La principal oficina de turismo de Barcelona se encuentra también en la plaza. La Plaza de España es otra magnífica plaza de Barcelona. Se construyó para la Exposición Internacional de 1929. Toda la zona alrededor de la Plaza de España se despejó para esa exposición y alberga hoy una sede de la Fira de Barcelona que acoge importantes ferias nacionales e internacionales. Al igual que la Plaza de Cataluña, es un punto de convergencia de grandes e importantes avenidas de Barcelona y un importante enlace de transporte con autobuses, metro y trenes. También es la puerta de entrada al Parque de Montjuïc. La avenida que conduce al parque está adornada por dos grandes torres inspiradas en las torres de la Plaza de San Marcos de Venecia. En el centro de la plaza hay una fuente monumental, alegoría de los ríos y mares de España. En la parte superior del conjunto escultórico hay una pira donde arde una llama. La plaza también alberga el centro comercial Arenas de Barcelona que vimos al principio del vídeo. En la Plaza de España se encuentran las líneas 1 y 3 del metro de Barcelona y es también el punto de partida de los trenes a Montserrat. La Plaza del Rey, escondida en el barrio gótico, es un auténtico túnel del tiempo que nos transporta directamente a la Edad Media. Es una plaza monumental rodeada de edificios góticos y renacentistas. El edificio principal que domina la plaza es el Palau Mayor, donde vivieron los condes de Cataluña hasta el siglo XV. Es un edificio gótico con una gran torre. En su interior, la sala más bonita es el Saló del Tinell. A la derecha de la plaza está la Capilla Real de Santa Àgueda, construida sobre la muralla romana. Y a la izquierda, el Palau del Lloctinent, el Palacio del Lugarteniente, hoy sede del Archivo de la Corona de Aragón. La estación Jaume I es la más cercana a la plaza. La Plaza Reial, que no debe confundirse con la Plaza del Rey que acabamos de ver, es una hermosa y elegante plaza del barrio gótico muy cerca de las Ramblas. Su construcción se remonta a mediados del siglo XIX, reuniendo a muchas familias importantes de la sociedad catalana de la época. Tiene forma rectangular y un diseño neoclásico. Varios pasajes conectan la plaza con las calles del barrio gótico. Los pórticos de los edificios, las palmeras y la fuente central dan a la plaza un toque de refinamiento. Dos hermosas lámparas que verás en la plaza son obra de un joven Antoni Gaudí al principio de su carrera, un encargo del Ayuntamiento de Barcelona.
La estación de metro Liceo está muy cerca de la plaza. El Port Vell, el puerto viejo, es la parte más antigua del Gran Puerto de Barcelona. La parte del puerto más cercana a la Barceloneta la utilizan hoy principalmente embarcaciones de recreo, incluidos grandes yates. Puedes recorrer el puerto viejo montado en una golondrina, el tradicional barco turístico del que ya hemos hablado en el vídeo. Y otra excelente forma de ver el puerto es tomando el Aeri del Port, el teleférico que cruza la zona, del que también ya hemos hablado. Por su ubicación, el puerto es una zona muy visitada de la ciudad que acoge numerosos eventos a lo largo del año, entre ellos un importante mercado navideño. El puerto está conectado con las Ramblas a través de una prolongación conocida como Rambla de Mar, que conecta las Ramblas con el centro comercial Mare Magnum y el Acuario de Barcelona. La Rambla de Mar consiste en una pasarela de madera para peatones que conduce al citado Mare Magnum, un lugar repleto de opciones gastronómicas, algunas con vistas al puerto, entre las que destaca el Time Out Market, una propuesta muy popular entre los turistas. La Rambla siempre está animada tanto de día como de noche. La estación de metro más cercana es Drassanes en la línea 3. Ninguna otra atracción turística de Barcelona ha cautivado tanto a visitantes de todo el mundo como el increíble Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. El templo es sin duda una de las atracciones imprescindibles de la ciudad y una de las obras más emblemáticas del genio modernista catalán Antoni Gaudí, que ya ha aparecido por aquí unas cuantas veces. También es una presencia llamativa en el perfil de la ciudad. Los andamios y las grúas indican claramente que se trata de una obra inacabada. Gaudí murió en 1926 cuando la obra aún estaba en pañales. Aún no hay fecha segura para su finalización, aunque en 2026 la mayor parte de la obra debería estar concluida. La impresionante fachada del Nacimiento, con sus formas orgánicas, poco habituales en las fachadas de otros templos, incluye también elementos inesperados como árboles, animales y frutas que resultan sorprendentes e innovadores. Antes de morir, Gaudí terminó por completo esta fachada. Como las obras dependían siempre de las donaciones, los avances fueron muy lentos. Gaudí era consciente que no vería el templo terminado y quería dejar al menos una fachada acabada que sirviera de guía para el resto del templo. Esta fachada y la cripta de la basílica, donde está enterrado el propio Gaudí, son las dos únicas partes del templo reconocidas como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. La fachada de la Pasión se encuentra en el extremo opuesto del templo. Esta fachada fue realizada íntegramente tras la muerte de Gaudí y, entre otros elementos curiosos, muestra, junto a una figura que representa a Gaudí, guerreros cuyas cabezas recuerdan mucho a las chimeneas de la Pedrera. En el interior, en el gran espacio central, sentirás una sensación de armonía con la naturaleza. Las columnas sobre las que se levanta el templo son como troncos de árbol, a través de los cuales se filtran los rayos del sol como si estuvieras en un bosque. Los efectos creados por las numerosas vidrieras del interior de la basílica son impresionantes. Una vez más, Gaudí se inspiró en la naturaleza para combinar armoniosamente lo estético y lo funcional. Cuando el templo esté terminado tendrá 18 torres, una por cada apóstol, una por cada evangelista y los cimborrios de Jesús y la Virgen María. La torre más alta, la de Jesús, tendrá 172 metros de altura. La estación de metro Sagrada Familia está junto al templo. Abre de lunes a domingo y la visita es de pago. Puedes visitar únicamente la basílica o pagar una entrada más cara que permite subir a una de las torres. Atención, porque es absolutamente imprescindible llegar a la Sagrada Familia con la entrada reservada con antelación. Puede que Barcelona tenga otras iglesias más grandes o espectaculares, pero ninguna tiene un interior tan impresionante como el de la Basílica de Santa María del Mar. Construida íntegramente en estilo gótico catalán, sorprende por su amplitud, ligereza y grandeza. Es una iglesia que cautiva por su sencillez. En ella no encontrarás las elaboradas decoraciones de, por ejemplo, la fachada de la catedral. El templo tardó 55 años en construirse y fue pensado para servir a los comerciantes y constructores de barcos de la Barcelona de la época.
En el relativamente corto periodo de construcción no hubo superposición de estilos arquitectónicos y el templo es por eso un ejemplo único de estilo gótico catalán puro. El estilo gótico que se aprecia en el interior es limpio y armonioso, con las tres naves casi a la misma altura, columnas muy altas y bien separadas entre sí, algo único en las iglesias medievales de todo el mundo. Las vidrieras son elementos que ayudan a crear una atmósfera muy especial en el interior del templo. La estación de metro Jaume I es la más cercana a la basílica, que abre de lunes a domingo, su entrada es de pago, pero tiene entrada gratuita al final del día. Escondidas en el interior de un pequeño palacio quedan 4 columnas de lo que fue el Templo de Augusto, consagrado al culto de César Augusto y construido en el siglo I a.C. El templo se alza en el punto más alto de Barquino, la ciudad romana, en la cima del monte Taber. Era un templo dedicado al culto del emperador Augusto. El templo fue derribado y en el siglo XIX se encontraron 3 columnas durante la construcción del palacio que hoy alberga al templo. Una 4ª columna se encontraba en la Plaza del Rey que visitamos anteriormente y se incorporó al conjunto monumental. La estación de metro más cercana es Jaume I, el templo abre de lunes a domingo y la entrada es gratuita. En 2003, el Skyline de Barcelona incorporó su icono más moderno, la Torre Akbar, ahora rebautizada como Torre Glòries. La torre, de 144 metros de altura, es obra del arquitecto Jean Nouvel y un estudio de arquitectura local. Perteneció al Grupo Akbar, una multinacional que gestiona recursos hídricos, y fue vendida en 2013 a un grupo inmobiliario. Hoy se puede subir a un mirador para contemplar las vistas desde lo alto de la torre. La estructura externa del edificio está formada por láminas de vidrio que en su interior presentan diferentes colores. La visita a la torre es muy interesante y se divide en 2 partes muy diferentes. En el sótano de la torre se encuentra el Hipermirador Barcelona, una sorprendente experiencia interactiva en tiempo real. Y en la planta 30, a la que se sube en ascensor, hay un mirador con espectaculares vistas de 360 grados de todas las zonas de Barcelona. La Torre Glòries tiene una iluminación especial por la noche con luces de Navidad en diciembre. La estación de metro Glòries está junto a la torre abre de lunes a domingo y la subida es de pago. Barcelona abrió recientemente un nuevo paseo marítimo conocido como el Passeig del Trencaones, el paseo del rompeolas que permite caminar más allá del Hotel W acompañando el mar con vistas al puerto y a la montaña de Montjuïc. Al final de los 400 metros de paseo, caminando sobre el rompeolas que protege el puerto de Barcelona de las olas del mar, hay un pequeño mirador. Este paseo fue un lugar clásico de los barceloneses durante el siglo XX y ha sido restaurado recientemente. Encontrarás barceloneses practicando deporte y turistas buscando las vistas. La línea de autobús V15 te dejará cerca del Hotel W, el paseo está abierto a las 24 horas del día y el acceso es gratuito. En lo alto del Turó de la Rovira, Turó significa colina en catalán, se encuentran los restos de las baterías antiaéreas que protegieron Barcelona durante la Guerra Civil Española. Por este motivo, la zona también se conoce como los búnkers del Carmel. Una visita al Turó de la Rovira combina la historia con unas maravillosas vistas de Barcelona. Es uno de los grandes balcones sobre la ciudad. En 1938, durante la Guerra Civil Española, se construyó una batería antiaérea en lo alto del Turó de la Rovira. El objetivo era defender Barcelona de los constantes bombardeos de la aviación franquista, que contaba con el apoyo de aviones de las fuerzas aéreas de Hitler y Mussolini. Los bombardeos fascistas causaron mucha destrucción en Barcelona durante la guerra. Al acabar el conflicto, el solar que ocupaban las baterías se transformó en viviendas improvisadas ocupadas por inmigrantes, dando lugar al barrio de Los Cañones. El barrio fue abandonado en 1990. En el siglo XXI se iniciaron los trabajos de recuperación y restauración de las estructuras de la batería con el objetivo de preservar el testimonio del pasado histórico más reciente de Barcelona. Las obras finalizaron en 2011 cuando se inauguró el nuevo espacio que hoy forma parte del Museo de Historia de Barcelona. Aquí encontrarás información
tanto de la Guerra Civil como de las casas que ocuparon la colina décadas después. En los últimos tiempos, el Turó de la Rovira se ha convertido en uno de los grandes lugares de la ciudad donde acudir al final del día. Multitudes de barceloneses y turistas, sobre todo jóvenes, acuden allí para contemplar la ciudad bañada por los últimos rayos del sol. Desgraciadamente, junto con la gran afluencia de visitantes, ha llegado el vandalismo, para consternación de los vecinos de la zona. La línea 22 de autobús te deja bastante cerca del Turó. La visita a la colina es gratuita y abre de lunes a domingo. El museo, cuya visita también es gratuita, solo abre unos días a la semana según la época del año. Si estás planeando visitar Barcelona, hay un montón de información que te va a ayudar a que disfrutes de una estancia perfecta en la ciudad. En la pantalla vas a ver ahora la lista de vídeos dedicados a la capital de Cataluña en el canal, donde hablamos de todo. Te estamos esperando desde ya en esos vídeos.